Queridos espectadores, estimados seguidores, bienvenidos. Les saludo a todos con cariño y respeto. En nuestros videos anteriores sobre milagros, hablamos de los milagros atribuidos al profeta Mahoma, como el Miraj, la división de la luna, la multiplicación de alimentos y agua, la curación de enfermos, la resurrección de los muertos, así como los milagros relacionados con las afirmaciones de que era superior a otros profetas. Los milagros atribuidos a Jesús, como resucitar a los muertos, crear y dar vida a un pájaro, curar a los enfermos, los milagros atribuidos a Moisés, como abrir un camino en el Mar Rojo, convertir su bastón en una serpiente o dragón, para superar al faraón y a sus magos, que su mano se volviera blanca como la luz, y el milagro de su viaje con el siervo sabio. Además, analizamos cómo era la personalidad del profeta David, el hecho de que ordenara la muerte de su comandante Urías, la mentira de que cometió adulterio con Betsabé y que de esa relación nació el profeta Salomón. También hablamos de cómo hacía la glorificación de Dios junto a las montañas, los animales y las aves. Evaluamos su administración del Estado y analizamos la herencia que dejó a su hijo, el profeta Salomón. En el siguiente video analizamos juntos cómo se le concedió a Salomón el control sobre los genios, cómo hablaba con las aves y la abubilla, cómo conocía el lenguaje de las hormigas, las estatuas en el palacio desde donde gobernaba su reino, la hospitalidad que brindó a la gobernante de Saba, Belquis, y la interpretación de la llegada del trono de Belquis. En nuestro siguiente video analizamos el milagro atribuido a Abraham sobre si realmente fue arrojado al fuego, así como la evaluación de otros acontecimientos. Entre los acontecimientos que analizamos se encontraban su lucha por el monoteísmo frente a la sociedad y los gobernantes, el hecho de romper los ídolos y colgar el hacha en el cuello del ídolo mayor, la explicación del monoteísmo a través de la metáfora de las estrellas, la luna y el sol como creaciones de Dios, la investigación sobre si Abraham tenía alguna relación con Balucluyol-en-Urfa, si realmente sacrificó a su hijo Ismael o Isaac tras el sueño que tuvo, además de las acusaciones de que Abraham mintió 3 o 4 veces, el hecho de dejar a su esposa y a su hijo Ismael en un lugar desolado y solitario en la Meca, y el origen del agua de Zamzam y la caminata entre Safa y Marwa que se realiza durante la peregrinación. Todo esto lo abordamos juntos. En nuestro video anterior abordamos principalmente si el profeta Yunus fue o no tragado por el pez, el significado del sorteo, la interpretación errónea de los términos Hud y Sinun relacionados con Yunus, la diferencia entre emigrar y huir, y si existe una contradicción en el Corán respecto a si eran 100,000 personas o más de 100,000. También analizamos cómo se relata la historia de Yunus en la Torá, en los capítulos 1, 2, 3 y 4 del libro de Yunus, cómo la narrativa de la Torá fue introducida en nuestras fuentes de hadices y tafsir a través de relatos, y posteriormente realizamos juntos un análisis conforme al Corán y a la Sunnatullah. En este video analizaremos juntos a la luz de la Sunnatullah las creencias sobre los milagros atribuidos a las heridas del profeta Ayub. Abordaremos temas como las diversas pruebas a las que fue sometido el profeta Ayub, el hecho de que su cuerpo estuviera cubierto de llagas de una manera que resultaba desagradable para la gente, la interferencia de Satanás con Ayub y su esposa, el abandono de Ayub por parte de su familia y su entorno, el milagro de la curación de sus heridas, cómo recuperó el doble de su antigua riqueza, la reunión de su familia y su entorno nuevamente alrededor del profeta Ayub y otros temas similares. Queridos espectadores, al igual que hicimos en nuestro video sobre el profeta Yunus, primero veremos juntos cómo se relata al profeta Ayub en los 42 capítulos y cerca de 1000 versículos de la Torá.
Y después para analizar juntos y en profundidad cómo estos relatos sagrados de la Torá y casi 1000 de esos versículos específicos se convirtieron en hadices y cómo estos importantes relatos pasaron a formar parte integral de nuestras fuentes principales de conocimiento. Permítanme recordarles de manera muy clara que continuaremos con el mismo método riguroso que hemos estado utilizando hasta ahora, sin desviaciones. Queridos espectadores, si realmente no prestamos atención a este tema, es decir, si formamos una religión a partir de la Torá, los Salmos, las obras de Zoroastro o de otras fuentes históricas o de información sobre la vida del profeta, aunque llevemos un turbante en la cabeza, aunque tengamos una barba larga y nunca soltemos nuestro rosario de 99 cuentas, cuando mañana comparezcamos ante el Señor en el gran juicio, como la fe no puede basarse en mentiras y como el Islam no puede ser una religión basada en mentiras, permítanme expresarles que, en verdad, podríamos ser de aquellos que bajen la cabeza y tengan el rostro avergonzado, o que existe la posibilidad de que así sea. Como introducción a nuestros videos sobre milagros, compartiré con ustedes la sección en la que expongo cuál es el método y la metodología que hemos determinado a partir del Corán, no explicando los nombres de las suras y los números de los versículos uno por uno, sino resumiéndolo en una o dos frases y luego pasaré a las narraciones sobre el profeta Job. La palabra mencionada aquí como milagro nunca aparece ni se utiliza en el Corán. Se utilizan las palabras ayet y ayetler, que también significan milagro. Dependiendo del contexto en el que se utilice en el versículo, puede significar señal, indicio, algo extraordinario e interesante, mensaje, lección, advertencia, pruebas del poder y la fuerza de Dios, signos, evidencias, versículos del Corán, misión profética, institución de la profecía y el propio Corán. En segundo lugar, los mensajeros de Dios, los profetas, también se han reconocido y definido a sí mismos como siervos de Dios y seres humanos, igual que los demás. En tercer lugar, han señalado que la única diferencia de los mensajeros de Dios es que reciben la revelación de Dios. Cuarto, los mensajeros de Dios, los profetas, tienen funciones como transmitir el mensaje, anunciar buenas nuevas, advertir, dedicarse plenamente, aclarar y mantener siempre claro el mensaje, glorificar a Dios purificándolo de toda asociación, ser recordadores, consejeros, dar consejos, guiar y en el caso de algunos mensajeros, ejercer autoridad, ser jueces y árbitros. Quinto, que los mensajeros de Dios, al cumplir con sus deberes, solo siguen la revelación como única fuente. Sexto, que los mensajeros de Dios dedican la religión del Islam exclusivamente a Dios y no son legisladores. Séptimo, que si no cumplen con sus deberes hacia Dios, el Corán los amenaza con la muerte. Octavo, que los politeístas de la Meca y otras comunidades pidieron muchos milagros a los profetas que les fueron enviados como mensajeros. Noveno, que ante estas peticiones el Corán les dio una respuesta negativa, indicando que la aceptación de la fe no depende de los milagros y que la voluntad y la razón son condiciones necesarias en este punto. Décimo, los mensajeros de Dios informaron a sus interlocutores, según la expresión del versículo, que la ley de Dios, Sunetullah, no cambiará y que Dios está en el camino recto, responsable de la piedad, y de esta manera se opusieron a la idea de que ¿acaso no podría suceder si Dios quisiera? Onceavo, ha querido que quienes estudian el Corán lleguen a los niveles semánticos y significados de los versículos a través de la razón, el conocimiento, los ulul, el bab, personas de entendimiento, la reflexión profunda, tedebur, la rememoración, tesekur, la contemplación, tefekur, el razonamiento, takul, y la comprensión profunda, tefaku. Duodécimo, si no realizan estos estudios, es decir, si no se convierten en individuos o sociedades del Corán y la revelación, se les ha advertido que les lloverá desgracia, y se ha señalado que estas personas y sociedades serán impedidas y nunca podrán alcanzar las verdades personales y sociales. Queridos espectadores,
para ver juntos cómo las clases clericales de todas las lenguas, incluidas las clases clericales del Islam, se han esforzado en corromper la religión islámica incorporando historias antiguas, leyendas, suposiciones y mitos. Echemos un vistazo juntos al resumen de cómo se relata la historia del profeta Job en la Torá, en 42 capítulos y miles de versículos. En la tierra de Uz, situada al sureste del Mar Muerto y al noreste del lago de Galilea, vivía un hombre. Su nombre era Job. Este hombre era íntegro y recto, temía a Dios y se apartaba del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos sirvientes. Y este hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que, cuando los días de banquete terminaban su ciclo, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, se levantaba de madrugada y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos al Señor. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Y Job hacía esto siempre. Y sucedió que un día los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, y entre ellos vino también Satanás. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Porque no hay nadie como él en la tierra, un hombre íntegro y recto. Teme a Dios y se aparta del mal. Y Satanás respondió al Señor y dijo, ¿acaso Job teme a Dios en vano? ¿No has puesto tú un cerco alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? ¿No has bendecido la obra de sus manos? Y su hacienda ha aumentado en la tierra. Pero ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene, da la orden de destruirlo y verás cómo te maldice en tu propia cara. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu poder. Te lo permito, pero no extiendas tu mano sobre él mismo. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Un día, mientras sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa del hermano mayor, sucedió que un mensajero vino a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas pastando cerca de ellos, cuando de repente los sabeos atacaron y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Y me escapé sola, solo para que lo supieras. Mientras este hombre aún hablaba, llegó otro y dijo, el fuego de Alá cayó del cielo, quemó las ovejas y a los siervos y los devoró. Y me escapé sola, solo para que lo supieras. Mientras este hombre aún hablaba, llegó otro y dijo, los caldeos, divididos en 3 grupos, atacaron a los camellos, se los llevaron y mataron a los siervos a filo de espada. Y me escapé solo, solo para que lo supieras. Antes de que este hombre terminara de hablar, lo repetí para nuestros nuevos hermanos. Aún no había terminado de hablar cuando vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor. Y de pronto un gran viento vino del otro lado del desierto, golpeó las 4 esquinas de la casa, y la casa se derrumbó sobre los jóvenes. Y murieron todos, y solo yo pude escapar para traerte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró en tierra y adoró, diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el nombre del Señor sea bendito. Y en todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios falta alguna. En la segunda conversación el Señor dijo a Satanás, mira, él está en tus manos, pero respeta su vida. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Job fue herido con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla, y Job tomó un trozo de teja para rascarse. Con él se rascaba las costras de sus llagas, y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces su esposa le dijo, ¿aún mantienes tu integridad?
maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió, hablas como una de las mujeres insensatas. ¿Acaso aceptaremos de Dios solo lo bueno y no aceptaremos también lo malo? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Y vinieron a él 3 amigos de Job, Elifaz el temanita, Bildad el sujita y Sofar el naamatita. Habían oído acerca de todo el mal que le había sucedido. Se sentaron junto a él, durante 7 días y 7 noches se quedaron sentados con él, pero no le dijeron nada. Después Job abrió la boca y maldijo el día de su nacimiento. Desaparezca el día en que nací, que ese día se convierta en oscuridad, que Dios no lo busque desde lo alto, que no brille sobre él la luz, que lo cubra una nube, que la oscuridad y el terror lo invadan, que esa noche la envuelva la densa oscuridad, que no se alegre entre los días del año. Queridos espectadores, el relato de Job en la Torah continúa de esta manera. En definitiva, como las palabras de sus amigos no le sirven de nada a Job, finalmente el Señor le responde a Job desde el torbellino, y al reprenderlo por su rebeldía, Job se arrepiente y pide perdón. Después de esto, Dios no solo le devuelve la salud, sino que también le otorga el doble de la riqueza que tenía antes. Este es el breve resumen de los 4 capítulos y casi 1000 versículos relatados en la Torá. Además tiene 7 hijos y 3 hijas más. Se informa que Job vivió 140 años más después de esta calamidad. Para quienes tengan más curiosidad, por supuesto pueden leer los 42 capítulos que son bastante extensos. Ahora veamos cómo quienes transmitieron estos relatos los convirtieron en narraciones y cómo, presentándolos como palabras de nuestro profeta, los islamizaron bajo el nombre de Islam, Hadiz o Tafsir, incluyéndolos en sus libros. En el hadiz transmitido por Taberi de parte de Enes bin Malik, se dice que Job sufrió su enfermedad durante 18 años y nuevamente Ibn Kesir en su obra recoge relatos transmitidos del profeta que indican que esta enfermedad duró 3 o 7 años. En otro hadiz se menciona que Job contrajo la enfermedad un miércoles y se curó un martes. Ibn Baser también transmite este relato a nosotros. Además, según otro hadiz transmitido por Abu Huraira, mientras Job se bañaba desnudo, comenzaron a caer sobre él langostas de oro, y él empezó a recogerlas a puñados y a meterlas en su ropa. Entonces su señor le dijo, ¿acaso no te había hecho prescindir de lo que ves? Cuando escuchó este llamado, Job respondió, sí, por tu nombre juro que me has dado mucho. Pero ¿por qué habría de privarme de tu bendición? No puedo prescindir de ella, dijo. Muchos narradores de hadices, entre ellos Bukhari y Muslim, nos han transmitido estos relatos. En otra narración se dice que el profeta Job vivió 70 años antes de enfermarse y 70 años después de curarse, es decir, 140 años en total. En algunos relatos también se menciona que su vida duró 93 años. Queridos espectadores, después de compartir ejemplos de nuestras fuentes de hadices, ahora a modo de ejemplo, permítanme compartir brevemente cómo se aborda el tema de Job en los exégesis. En la historia de Tabari y en la obra de Ibn Kathir se registra que Job, quien vivía en la región de Sham, poseía tierras muy extensas y en estas tierras tenía 500 yuntas de bueyes, 500 esclavos, 500 burras, así como numerosos camellos, vacas y caballos. Además, permítanme decirles, queridos espectadores, que la información proporcionada sobre la pérdida de sus bienes, propiedades y familia como resultado de los esfuerzos de Iblis, el demonio, por desviarlo, sobre cómo contrajo una enfermedad grave y repugnante, mostró paciencia y fortaleza durante mucho tiempo. Su esposa lo incitó a rebelarse y finalmente se quejó de su enfermedad, y los acontecimientos posteriores es prácticamente idéntica a la información que les presenté hace un momento del Antiguo Testamento. Algunos de nuestros espectadores lo recordarán debido a su importancia.
¿Cuál era la enfermedad del profeta Job y por qué motivo su esposa se opuso a él? ¿Por qué razón le llevó la contraria? Seguramente se preguntarán por qué el profeta Job juró que si sanaba le daría 100 latigazos a su esposa. Para satisfacer esta curiosidad, aunque no se mencione en el Corán, quiero transmitir información que se encuentra en nuestros libros de historia y en relatos hadices, especialmente de la obra Historia de los Profetas de mi maestro Asum Köksal, publicada por la Fundación de Asuntos Religiosos, y también del libro de historia de Ibn al-Athir, titulado originalmente Al-Kamil fi al-Tarikh, publicado en turco como Historia del Islam por Hikmet Neşriyat Ocak Yayıncılığı Bajoacuerdo. Cuando Iblis, el demonio, vio que Eyub no dejaba de adorar a su Señor ni de tener paciencia ante las calamidades que le sucedían, esta vez pidió a Alá que le permitiera afligir el cuerpo de Hazreti Eyub. El Señor dijo: no te acercarás a la lengua, el corazón ni la mente de Hazreti Eyub, y no te dio poder para afectar estas partes. En una ocasión, mientras Hazreti Eyub estaba en la postración, el demonio se le acercó y sopló tan fuerte por su fosa nasal que el cuerpo de Hazreti Eyub, estando aún en la postración, se encendió como si estuviera en llamas. Como resultado, su carne se desprendió y su cuerpo fue invadido por gusanos. Incluso el diablo solía decirles a los gusanos que caían del cuerpo de Hazreti Eyub: recójanlos y pónganlos de nuevo en los lugares de donde cayeron, y les decía: coman del sustento de Alá. Además, se cuenta que el profeta Eyub, la paz sea con él, contrajo la lepra, y que después de esto, lo peor fue que en su cuerpo empezaron a aparecer ampollas y bultos como pechos de mujer. Cuando estos se cortaban, se abrían o se perforaban, desprendían un olor muy desagradable que nadie podía soportar, por lo que la gente del pueblo lo dejó en un basurero fuera de la ciudad. De hecho, nadie más que su esposa podía acercarse a él. Su esposa le traía la comida y la bebida que necesitaba. Finalmente, Hazrat Job permaneció en el basurero durante 7 años. No le rezó a Dios para que eliminara este desastre que le había sucedido, y el equipo de traducción no pudo soportar y aceptar esta narrativa. Solicito su atención, queridos espectadores. Colocaron una nota al pie al final de la página, indicando que todos los profetas estaban libres de defectos que pudieran afectar negativamente su misión y mensaje, como la locura, la mudez, la sordera, enfermedades repulsivas como la infestación de gusanos en el cuerpo y de todo tipo de imperfecciones, y que estaban alejados de tales cosas. De esta manera nos han recordado que tales informaciones nunca pueden ser compatibles con el Islam ni con el Corán. Yo también se los he recordado a ustedes. Además, según lo narrado en la obra Historia de los Profetas de Asum Köksal Oka y en Historia del Islam de Ibn ul-Esir, se cuenta que la razón por la que el profeta Job, Hazreti Eyub, juró que golpearía a su esposa 100 veces era la siguiente. Un día el diablo se apareció ante la esposa de Hazreti Eyub y le preguntó: ¿por qué les han sobrevenido estas desgracias? Así le preguntó. Ella, la esposa, respondió: así lo ha dispuesto Alá. El diablo le dijo: sígueme, y la esposa de Eyub, la paz sea con él, lo siguió. Finalmente, después de caminar un rato, le mostró en un valle todas las riquezas que antes habían perdido. Le dijo: hazme una reverencia y te devolveré todas estas riquezas. Ante esto, la esposa de Hazreti Eyub dijo: tengo un esposo, déjame hablar de este asunto con él. Cuando su esposa le contó la situación a su esposo, Hazreti Eyub, la paz sea con él, le dijo: ¿no sabes que quien te hizo esa oferta es el diablo? Si me curo de mi enfermedad, te daré 100 latigazos. Además, dijo: a partir de ahora, la comida y el agua que me traigas me serán prohibidas. No los comeré ni los beberé.
tampoco los tocaré con mis manos. No quiero verte más. Vete, aléjate de mí. Otra narración sobre el castigo de 100 latigazos a la esposa de Hazreti Eyub, que también se menciona en las mismas fuentes, es la siguiente. Cuando las calamidades que Alá envió sobre Hazreti Eyub se volvieron insoportables, su esposa le dijo: haz una última súplica, tú eres alguien cuyas oraciones son aceptadas, pide a Alá que te conceda la curación. El profeta Eyub, la paz sea con él, respondió a su esposa: vivimos 70 años en abundancia y bendiciones. Cuando ella le respondió así, él le contestó: ¿no deberíamos al menos soportar las calamidades y desgracias durante 70 años con paciencia? Y por esta palabra, que consideró inapropiada, añadió: si Alá me concede la curación y me recupero, te daré 100 latigazos. Después de esto, en la obra Historia del Islam de Ibnul Esir, continúan durante páginas las conversaciones entre Hazreti Eyub y los 3 huéspedes que lo visitaron. Y permítanme recordarles que este tema también se narra de la misma manera en la obra Historia de los Profetas del profesor Asum Koksal, publicada por la Fundación de Asuntos Religiosos, entre las obras tituladas Historia de los Profetas. Deseo que nuestro Señor nos conceda a todos la conciencia de que estos relatos, estas informaciones, o mejor dicho, estos cuentos, estas historias, estas invenciones y calumnias contra el Islam y el Corán, y en otras palabras, las calumnias contra el Islam, el Corán, los mensajeros de Dios, los profetas, y a través de las narraciones convertidas en hadices, las calumnias contra el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y así pasemos al análisis de los asuntos relacionados con el profeta Job, queridos espectadores. Como los acontecimientos que se afirma que vivió el profeta Job están ampliamente detallados en la Biblia, en la época en que se reveló el Corán, Job, la paz sea con él, ya se había convertido en una figura legendaria. El Corán no proporciona muchos detalles sobre el profeta Job. Las expresiones del Corán sobre Job están principalmente destinadas a corregir los errores, leyendas y relatos populares que se habían difundido ampliamente y eran aceptados como ciertos entre la gente. Por lo tanto, para comprender bien el tema, primero debemos saber lo que el profeta Job no es. En este sentido, me gustaría compartir con ustedes la traducción de los versículos 41 al 44 de la Sura Sad de nuestro Corán, que se refieren al profeta Job. Recuerda también a nuestro siervo Job. Recuerda cuando él clamó a su Señor en un momento: el demonio me ha tocado con sufrimiento y dolor. El demonio me ha causado dolor y sufrimiento. Golpea el suelo con tu pie, pisa con el talón y aléjate de allí inmediatamente a pie. Aquí tienes un lugar para bañarte. Bebe agua fría y toma un puñado de plantas en tu mano. Sal de inmediato en busca de sustento con eso. No seas desleal, no seas indeciso, no te desvíes del camino recto, no cometas pecado. Realmente lo encontramos paciente. ¡Qué excelente siervo era él! Sin duda, él se volvía a Dios una y otra vez, y le devolvimos a su familia y el doble de sus bienes. Esto se menciona como una misericordia de nuestra parte y como una lección para quienes tienen entendimiento y capacidad de reflexión. Si prestamos atención, el hecho de que sobre él se hayan escrito 42 capítulos en la Torá, que se relaten casi 1000 versículos, que se hayan inventado decenas de hadices sobre él como su Señor, y que nuestros historiadores y biógrafos hayan escrito volúmenes y volúmenes de libros sobre la historia de Job, en realidad, en términos generales, la historia de Job. Pues bien, esto se expresa en el grupo de versículos del 41 al 44 de la Sura Sad que he compartido con ustedes. Ahora, comenzando desde el versículo 41, veamos juntos cuántos de los hechos relatados, inventados o calumniados sobre Job realmente están relacionados con él.
En el versículo 41 se expresa que el profeta Job fue puesto a prueba, examinado y tentado con el dolor de la pérdida de bienes y de hijos, y esto se manifiesta mediante el uso de las palabras nusp y asap. En nuestro Corán se expresa que el profeta Job perdió todos sus bienes, su familia y su salud en el mismo periodo, y que, a pesar de haberlo perdido todo, nunca aflojó su vínculo con su Señor, no perdió en absoluto su confianza en Él y siempre fue paciente. Sin embargo, cuando no se presta atención a la etimología y al significado raíz de cada palabra y término, ni a su uso en el versículo, su contexto y estos aspectos, y se les da un significado sin considerar todo esto, entonces inevitablemente se han tenido que escribir muchos relatos y escenarios inventados sobre esos temas. Como ustedes también habrán notado, el Corán en relación con el profeta Job, Eyub, menciona únicamente en el versículo 41 la frase que todos conocemos como la súplica de Eyub, Rabbi inni meseniyet durru ve'ente erhamur rahimin. El significado de esta frase es que el demonio me ha tocado con sufrimiento y dolor, o el demonio me ha causado dolor y sufrimiento. Por lo tanto, aquí es importante que analicemos cómo el demonio pudo influir y cómo pudo hacerle daño al profeta Job. En nuestro Corán el demonio es el símbolo de todo tipo de maldad. Por favor, presten atención, no olvidemos nunca que el demonio es presentado como el símbolo de toda maldad y que a toda persona o fuerza malvada, ya sea individual o institucional, se le llama demonio. Sin embargo, lamentablemente, el demonio suele ser percibido en la cultura popular como esa criatura conocida. Y también se acepta que las torturas mencionadas en el versículo fueron infligidas al profeta Job por ese ser. Sin embargo, en muchos lugares del Corán se indica que el demonio no tiene ningún poder coercitivo sobre el ser humano. A pesar de la clara información del Corán, muchas personas creen que la muerte, la vida, la salud y la enfermedad son causadas por el demonio. Pero nunca piensan que aceptar esto significa dejar a Dios fuera de estos asuntos. Lamentablemente, tampoco reflexionan sobre otra cuestión. ¿Por qué el demonio al que se le atribuyen tales poderes no ha logrado apartar a los profetas ni desviar a quienes luchan por la complacencia de Dios? Por lo tanto, debemos centrarnos y resolver qué es exactamente el mal al que el demonio induce. Cuando nos enfocamos un poco en el significado de demonio y en cómo el demonio tocó a Job, debemos considerar que quien llevó al profeta Job a estas situaciones fue, como suele ocurrir entre sus allegados, especialmente uno de sus socios comerciales, o bien que el propio profeta Job fue su propio demonio. Estos problemas que le ocurrieron al profeta Job fueron causados por un allegado, un socio comercial o por su propia imprudencia. Al dejarse llevar por la ambición frente a las pérdidas que sufrió, persiguiendo la acumulación y el aumento, probablemente las cosas se le complicaron aún más. Quebró y no le quedó nada en las manos. Como resultado de esta situación, sus allegados se alejaron de él y, debido a las crisis en las que cayó, terminó sufriendo enfermedades físicas y mentales. Otro aspecto inventado sobre la curación de las enfermedades del profeta Job, Hazreti Eyub alayhi salam, es que golpeó el suelo con su pie y tal como se menciona en todas las fuentes que hemos citado desde el principio, de ese lugar brotó agua y con ella se curaron sus enfermedades. En el versículo 42 se menciona, golpea el suelo con tu pie, aléjate de inmediato de allí, caminando con el talón o con la espuela. He aquí el lugar para bañarse, una bebida fría, y toma un puñado de hierbas en tu mano, con ellas sal de inmediato en busca de sustento, y no seas desleal, no dudes, no te desvíes del camino recto, no cometas pecado. Realmente lo hallamos paciente. Qué excelente siervo era él. Sin duda, él se volvía mucho a Dios.
Las palabras en este versículo han dado lugar a la creación de varios escenarios. Para aclarar el tema, echemos un vistazo más de cerca juntos. La expresión golpea con tu pie se expresa con la palabra raks ürkut. En el diccionario Lisanul Arab se indica que esta palabra se utiliza en sentido figurado. Se señala que expresa alejarse rápidamente de un lugar. Nosotros también lo usamos como una expresión en Anatolia. Cuando queremos que alguien venga o se vaya rápidamente de nuestro lado o de algún lugar, le decimos anda topukla. En el caso del profeta Job, ya no le quedaba otra opción que ir a pie. Había perdido todas sus riquezas y posesiones, su salud, su entorno y su familia, y ya no tenía ni caballo ni camello para espolear. Como tampoco tenía alas para volar, en el versículo se menciona la expresión caminarás con tu pie. Y por lo tanto, queridos espectadores, aquí no se trata de que al golpear el pie en el suelo brote agua ni nada por el estilo, sino que se expresa que debe alejarse del lugar donde se encuentra para buscar la curación. En el versículo 42 de la sura, Sad se encuentra la expresión toma un puñado de plantas con tu mano. En el Lisanul Arab también se expresa que esta palabra en el Corán significa un pequeño manojo de hierbas, albahaca o cosas similares. No se especifica en el versículo a qué tipo de manojo se refiere, es decir, si es de albahaca o de cualquier otra hierba. Por supuesto, dado que esto no se especifica, podemos considerarlo de manera más amplia. Es algo que se puede considerar. Por ejemplo, con esta expresión podría habérsele pedido al profeta Job que tomara algunas plantas de la región donde vivía y las llevara a la zona húmeda y fresca señalada. O bien, dado que ya no quedaba nadie de valor a su alrededor, podría habérsele pedido que tomara a las personas sin cualidades que quedaban a su alcance, como si fueran un pequeño manojo de hierbas, y las llevara con él para formar una comunidad en esa zona húmeda y fresca. Asimismo, el asunto mencionado en el versículo 42, que se expresa como «He aquí un lugar para bañarse, una bebida fría», indica el destino al que debe dirigirse, tal como se les ha dado a todos los profetas que emigraron, y señala las oportunidades que encontrará en el lugar al que se trasladará. Es decir, el profeta Job dejará el lugar donde se encuentra y vive, y se trasladará a una región húmeda y fresca, a una llanura de montaña. De este modo se librará de las dificultades, angustias y heridas que lo rodeaban y alcanzará la salvación. Y nuevamente en nuestro Corán, aunque no tiene ninguna relación ni conexión. En las narraciones, leyendas y creencias se menciona el asunto de que el profeta Job juró golpear a su esposa con un bastón y darle 100 azotes. En cuanto a esta situación, la parte del versículo que dice «Toma un manojo de hierbas en tu mano» se ha relacionado con el juramento de los 100 azotes. Se han inventado mentiras y calumnias diciendo que el profeta Job, quien juró golpear a su esposa con un bastón, cumplió este juramento golpeándola con un manojo de hierbas en lugar de un bastón, y que este método le fue enseñado directamente por Alá. Posteriormente, a partir de estas mentiras, surgió lo que se llama la licencia de Job, también conocida como Hile y Sherille. ¿Puedes verlo? ¿Puedes pensar en ello? Dios enseña el engaño. En el versículo 43 de la sura, mientras se transmite la información final sobre Yunus y Job, la cuestión de le dimos a su familia y a los que estaban con ellos como una misericordia de nuestra parte y un ejemplo para toda la gente de entendimiento, se está convirtiendo nuevamente en calumnia. Y el hecho de que Job mató a todos sus hijos y luego Dios resucitó a todos los que fueron asesinados y los resucitó de nuevo, así como el hecho de que a Job se le dio una familia con hijos, se está expresando como una calumnia. Sin embargo, la única información que nuestro Corán nos da sobre el profeta Job es la siguiente. El profeta Job, aléjate inmediatamente de allí, toma un manojo de plantas en la mano
y sal de viaje hacia un lugar húmedo y fresco para buscar sustento. Al recibir la orden, hizo lo necesario y nuestro Señor le devolvió la salud y le concedió abundantes bendiciones materiales. Como resultado de estos dones de Dios, todos se agruparon a su alrededor y la familia de Job creció junto con muchas otras personas en ese nuevo asentamiento. Como sabéis, él creía en los profetas. Todas las muchachas de su comunidad son llamadas sus hijas, todos los hombres son llamados sus hijos y todo su pueblo es llamado su familia. En este punto, una vez más, empezando por nuestro profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, se le recuerda a Yunus, la paz sea con él, y a Job, la paz sea con él, que recuerden a Job, que tomen lección de él y que no sean como él. Que la paz de Alá sea con todos ellos, y al mismo tiempo se nos ordena a todos que aprendamos de su paciencia. Pero permítanme expresar una vez más aquí el significado de la palabra paciencia. Paciencia. Como saben, en nuestro video anterior lo habíamos abordado en un marco un poco más amplio. La característica de ser evab, es decir, de volver mucho a Allah, de reflexionar sobre Allah, de dirigirse a Él frecuentemente, de apartarse a menudo, de seguir los propios deseos al volverse hacia otras cosas fuera de Allah, de no aceptar nada ni a nadie más que a Allah para sí mismo y de alejarse completamente de todo lo que no sea Allah, significa que la persona que es evab es aquella que abandona sus deseos y su rebeldía y elige la obediencia y la complacencia de Allah. Él abandona todo aquello que no le agrada a Allah y acepta complacido todo lo que Allah recomienda. Incluso un pequeño desvío de este camino le asusta y por eso se arrepiente mucho ante Allah, le adora, le recuerda y se dirige a Él en todo lo que hace. Queridos espectadores, Job fue un siervo tan devoto, un ejemplo digno de ser tomado como lección, cuya vida debe ser estudiada y de la que se pueden extraer enseñanzas. Fue un siervo elogiado por vivir de una manera que merece ser recordada, mencionada y conmemorada, diciendo, ¡qué siervo tan admirable! También fue un mensajero de Alá a quien se le otorgó un valor especial y es nuestra responsabilidad separar su verdadera historia de los relatos legendarios que se han tejido en torno a él. Y que la paz de Alá sea sobre todos los mensajeros de Alá y sobre ustedes. Queridos espectadores, después de expresar esto, como siempre decimos, para quienes deseen obtener más información sobre estos temas, recomiendo leer el libro de Job en la Torá, así como la Torá misma, el valioso libro de historia de Ibnul Esir y la historia de los profetas del Malil Hamdi Ocha para aprender sobre las cosas que han sido inventadas. Sin embargo, para quienes desean conocer la verdad y para limpiar a los profetas de todas las invenciones, mentiras y de quienes los asocian con asuntos ajenos a su misión como mensajeros de Dios, queridos espectadores, como ya mencioné en mis videos anteriores, recomiendo la obra de Haku Yilmaz Oka titulada Palabras y conceptos importantes en el Corán, así como su obra de 8 volúmenes, Tebyin ul Qur'an, esto es el Corán, ordenada según el orden de la revelación. Queridos espectadores, si creen que la información que les he compartido y lo que se ha explicado aquí les resulta útil, por favor recuerden compartir nuestro canal de YouTube, Helishim Media, así como nuestro canal internacional en otros idiomas, Growth Media International, con sus seres queridos. También les recuerdo que activen las notificaciones en nuestros canales, se suscriban y compartan nuestros videos con sus allegados. Deseo y espero de corazón que nunca les falte el amor en su corazón ni la sonrisa en su rostro. Que todo sea como lo desean, que su corazón esté siempre lleno de la luminosa atmósfera y la claridad del Corán. Que Dios los bendiga.